Buenos días. Hoy vamos a ver una conferencia que se denomina El origen del ego. Y vamos a ver cómo se formó el ego, los yoes, y cómo podemos revertirlo. Ya de que si sabemos cuál es su origen, también sabemos cómo volver hacia ese origen y deshacer todo lo que fue hecho. Entonces, como principio tenemos que saber que razas, existieron razas anteriores a esta que poblaron la faz de la Tierra. Esas razas, estamos hablando en millones de años de antigüedad, la historia que tiene el planeta Tierra para ser habitado, pertenecían al planeta pero en otra dimensión. Y después de la tercera raza, que fue la de la Lemuria, se bajó una grada cuando se dio la expulsión del Edén. El Edén es la cuarta dimensión. Entonces, cuando se dio la expulsión del Edén, se ingresó a la tercera dimensión material. Entonces, a partir de pasada la mitad de la tercera raza, se vive en esta tercera dimensión. Muy bien, la primera raza fue la protoplasmática. La segunda raza fue la hiperbórea. Ninguno de esos dos cuerpos eran como los que nosotros poseemos ahora. El primero era como un plasma literalmente, como un cuerpo gelatinoso, donde eran hermafroditas, andróginos, seres que tenían los dos sexos, en sí mismo tenían las dos polaridades. Y cuando se empieza la tercera raza, al principio de la Lemuria, llega un momento que se decide separar los sexos. Y ahí es donde hablan los distintos escritos antiguos, que de la costilla de Adán salió, se creó a Eva. Bueno, este desdoblamiento es muy similar a lo que se habla del desdoblamiento del padre en la madre, de que de un solo ser andrógino, con todo en su conjunto, para poder crear por sí mismo, se separan positivo y negativo para crear una tercera fuerza. Muy bien, en este caso se separaron genéticamente en varones y hembras. Se le denominaron a los varones Adanes y a las mujeres Evas. Entonces, no es que existió un Adán y una Eva, era una raza. Los varones se llamaban Adanes, las mujeres Evas. De esa manera, al separar los dos sexos en positivo y femenino, positivo y negativo, masculino y femenino, crearon una tercera fuerza que entre la unión de los dos podían hacer esa tercera fuerza, que es el fuego sagrado, ya sea el fuego ascendente, que es el Kundalini, o el fuego descendente, que va a ser el denominado Kundartiguador. Pero a estas alturas no existía el Kundartiguador aún, porque eran completamente inocentes, eran chispas completamente inocentes. Cuando se separaron los dos sexos, se les mostró que existía la posibilidad de autorrealizarse, se les enseñó el secreto del árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol del nacimiento, y que se podía comer de ese fruto, mas no se podía disfrutar del resultado de ese fruto. Se podía comer de él, pero no se podía digerirlo, no se podía tragar, o en síntesis, no se podía fornicar. Se podía trabajar con el sexo, pero no se debía llegar al orgasmo. Esa era la ley. Esa fue la ley escrita por el Señor Jehová. Entonces, estos dos seres, que eran completamente inocentes, separados en sexos opuestos, no buscaban tener relaciones por placer o por lujuria es más, ni les llamaba la atención, ni sabían que existía la relación sexual. Hasta que los maestros, los gurú devas de la naturaleza, empezaron a guiarlos y a enseñarles de qué se trataba el sexo, para que podían
para que pudieran lograr la autorrealización, que pudieran ser como dioses, pero sin la sabiduría del mal, porque todavía no conocían el mal. Lo único que conocían era la inocencia y la felicidad de vivir en el jardín del Edén. Entonces hacían esposos y esposas, formaban parejas los maestros y hacían largos viajes para ir a los templos de los maestros, los templos de sabiduría, para practicar lo que se denominaba la luna de miel. Ese era el sentido del viaje de la luna de miel, de practicar el arcano, o sea, de practicar la magia sexual sin el derramamiento de la misma energía. O sea, con la visualización de los maestros y con la guía de los maestros que ahí los formaban y les enseñaban el suprasexo, la forma de elevar la energía sexual. Entonces lo hicieron por miles de años a ese trabajo. Ese trabajo era para ir formando a la nueva raza, a la Lemuria. Ya era separándole los sexos, ya eran seres completamente opuestos, ya no eran más andróginos, pero al unirse sexualmente se transformaban en un Elohim creador, porque se volvían a unir las dos fuerzas. Por eso esa atracción tan impresionante que existe entre el hombre y la mujer, porque esa atracción es netamente sexual. Claro está que con el degeneramiento actual eso se fue despolarizando y ya no existe tanta atracción como existía en esos momentos, porque antes era instintivo, ahora ya es completamente degenerado el asunto de la parte sexual. Entonces ya ni siquiera hay muchos que ya ni siquiera tienen atracción por el sexo opuesto, sino que ya se repelen por todo el degeneramiento y por todo el desmagnetismo al botar la energía creadora sexual. Pero ¿qué pasó? Después de cierto tiempo hubo un cometa que colisionó con la Tierra. Ese cometa se llamó el cometa Cóndor. El cometa que colisionó con la Tierra era muy grande y desestabilizó la corteza terrestre. O sea que todo el tiempo empezaron a haber volcanes, terremotos, volcanes en erupción, maremotos, la tierra temblaba, no se podía acomodar, le costó mucho tiempo para poder equilibrarse un poco, pero no se terminaba de equilibrar. Entonces la justicia divina mandó una comitiva divina de archifísicos y archiquímicos. Estamos hablando de dioses que se dedican a ese trabajo. Cada ser, cada mónada, cada ser inefable, perfecto, tiene su oficio en el espacio espiritual. Entonces, esos seres que vinieron aquí, su oficio era de físicos y químicos. Vinieron a estudiar la situación y se dieron cuenta de que para estabilizar el planeta había que conectar al ser humano, utilizar al ser humano, que era el que poblaba la faz de la Tierra, como un estabilizador de energía, como para que vuelque sus desideratos cósmicos hacia la Tierra. Eso es como cuando a un camión o a un carro se le ponía una coleta al piso para que descargue toda la estática al piso y que no se cargue la estructura de esa gandola o de ese camión o de ese carro, que no se cargue estática. Entonces esa cola que se conectó al ser humano se llamó la cola del cundartiguador. Se sabía que el cundartiguador es maligno, que iba a despertar todo el mal en el ser humano y que iba a despertar a la lujuria y que iba a despertar y que iba a iniciar el proceso de fornicación en el ser humano. Hasta ese entonces nunca había fornicado, nunca había sentido el orgasmo, nunca había sentido el espasmo epiléptico que es la fornicación, nunca había sentido esa descarga eléctrica. Pero con esa cola que se le conectó en el cuerpo astral hacia el planeta Tierra, luego hasta se pudo materializar y se pudo ver en la parte física. Según los científicos, el coxis es el resto de la cola esa que antes, estamos hablando de millones de años atrás, tuvo el ser humano.
Pero, ¿qué pasa? Estos seres que tenían esa misión ya lo habían hecho en otros planetas. Cuando ellos conectaban la cola del cundartiguador, podían medir el grado de maldad de este planeta. Entonces ellos sabían cuánto tiempo había que dejarla y cuánto grado de maldad podían desarrollar. Existen 4 grados de maldad que se pueden desarrollar. Hasta ese entonces no había maldad en el planeta, no existía la maldad, no se conocía la palabra bien o mal, no existía ninguna de las dos, porque esas palabras son en realidad opuestos, y los opuestos se dan cuando la energía se ennegrece, cuando se vuelve completamente, o sea que las virtudes se vuelven completamente defectos, los opuestos. Las 7 virtudes, las grandes virtudes, se vuelven 7 pecados capitales y de ahí se vuelve todo el ego. Entonces se le dio vida a la lujuria, y la lujuria es el origen de todo el ego, de todos los defectos. Cuando se conectó la cola del cundartiguador, se dio una ola, una marea astral de un contagio de lujuria, de deseo, y los luciferes llevaron toda la energía hacia el abismo. Antes, los luciferes de todos esos seres estaban de acuerdo en el trabajo sexual para despertar el sentido de la iniciación, para darle al ser humano un sentido de su existencia, para que supieran para qué viven, para qué existen, para que siempre busquen a Dios sobre todas las cosas, para que logren su autorrealización. Pero la autorrealización que en ese entonces podían lograr eran dioses inocentes, eran dioses sin la sabiduría del bien y del mal, eran angelitos, podían llegar al estado angélico sin conocer el bien y el mal, la diferencia entre ambos. Solo conocían la felicidad. Pero cuando se dio la conexión, empezaron a botar la energía sexual, ya no iban a los templos, ya no tenían la guía de los gurú, ya empezaban a practicar fuera del templo y empezaron a fornicar por su cuenta. Sintieron el orgasmo, sintieron el sabor del fruto que se le estaba dando. Esa serpiente tentadora es el cundartiguador. La serpiente kundalini es la otra serpiente, la ascendente, y la serpiente contraria es el cundartiguador. O sea que la serpiente que le da a probar a Eva supuestamente esa manzana es el cundartiguador. O sea que el hombre y la mujer se pusieron a fornicar tentados por el deseo, por ese deseo que no podían frenarlo. Y aquí podemos hacer esta diferencia. Los animales, en el estado animal, en el reino animal, un estado anterior al reino humano, ellos no pueden controlar su instinto de reproducción cuando la hembra está en celo. O sea, de que fíjense cómo el macho se vuelve loco cuando la hembra se empieza a brotar unas feromonas, unas hormonas muy particulares que la misma naturaleza, la misma madre natura la hace fecunda, para que el macho vaya y desesperado hasta de su vida para poder transmitir sus genes, para poder tener esas relaciones sexuales. Bueno, el ser humano se volvió ciertamente así. La mujer, por eso dicen que la mujer es la culpable de que el hombre fornique, y no es cierto. La mujer lo que tiene es esa disposición, es la hembra, o sea, la parte femenina, la parte de la madre, y la madre natura la volvió así. Empezó a alargar unas feromonas, unas hormonas que no las tenía antes o no las utilizaba, y el macho se volvía loco. O sea, el Adán se volvía loco y empezó a fornicar con la hembra, pero ya en búsqueda de placer. Claro que en el placer se da la reproducción también. O sea, que empezó a botar la simiente, al principio sin darse cuenta, todavía eran muy inocentes. Pero cuando el intelecto empezó a utilizar la parte sexual, ahí se volvió algo completamente maligno.
porque los animalitos lo hacen instintivamente y en el momento de la reproducción, o sea que la naturaleza es la que manda en ese caso. Pero en la parte del reino humano, la naturaleza no es tan influyente en el caso de la parte sexual o reproductiva, sino que es el intelecto. Cuando el intelecto domina la parte emocional o se pone a dominar, quiere dominar el deseo, lo vuelve su esclavo. O sea, en realidad el deseo domina al intelecto. O sea, que el sexo domina a la parte intelectual. La lucha es que uno con su intelecto pueda dominar la parte sexual. Entonces ahí están los dos encuentros, sexo con mente o con el intelecto, la lucha del sexo por dominar al intelecto y la lucha del intelecto por dominar al sexo. Uno tiene que luchar para que con el intelecto deje esa costumbre, se prive de esa costumbre de botar la energía sexual. Es una costumbre y nada más. Si nosotros cuando nacíamos nos hubiesen dicho de que eso no es así, nosotros no lo tendríamos como costumbre. Pero como nacemos y ya la pornografía, la masturbación, todo nos lleva a eso y nuestros ejemplos de nuestros padres y nuestro ambiente y nuestro entorno nos lleva a fornicar, pues nosotros fornicamos. Y ahí reproducimos el ego. La bestia se creó cuando botamos la energía creadora sexual. Entonces, cuando se bota la energía creadora sexual, se le denomina el diluvio universal. Pero el diluvio universal es este mismo, es mi propia envoltura seminal. El diluvio es interno. El diluvio fue que al botar la energía creadora sexual, el arca, que es aquí, que es mi envoltura seminal, el arca se llenó de animales, de formas animalescas y en parejas, o sea que se reproducían esos animales. Y Noé, el ser, el íntimo, es el que dirige esa barca. Pero todo está en la envoltura seminal. La envoltura seminal es mi simiente, es la simiente. O sea que el día que nosotros queramos recuperar esa energía, está toda contenida aquí. Y cuando querramos hacer la obra del ser, solo tenemos que trabajar para el ser. Y que Noé nos guíe. Noé es nuestro ser. Ese es nuestro íntimo. Él es el que guía esta barca. Y el arca se llama arca porque contiene toda la envoltura seminal y cuando nosotros practicamos el arcano, o sea, el arcano AZF trata de eso, de rescatar esta energía que está contenida en mi envoltura seminal, que es la misma energía sexual, ya de que esa energía ingresa todo el tiempo por la glándula pineal, es fecundada y llega a las glándulas sexuales, que es donde se va o a subir o a bajar. Esa energía no queda quieta. Para que nosotros podamos regresar al Edén, tenemos que hacer el camino contrario. Tenemos que volver a la inocencia de Adán y de Eva antes del cundartiguador. Cuando se colocó el cundartiguador, se dejó 4 días, o sea, 3 días y medio de más. Antes era un grado medio de maldad, que no existía la maldad, y se volvió un grado 4 de maldad, el máximo grado de maldad. Este planeta es un planeta para crear Cristos, pero esos seres que hicieron esa conexión, digamos que hicieron ese experimento, cuando vinieron a retirar la cola, se dieron cuenta de que era un grado muy alto de maldad. O sea, de que los errores o los errores intencionales de los dioses se llama karma katancia. En el próximo Mahamantara, ellos deberán pagar el karma de todas estas humanidades que se hundieron en el abismo, porque ellos saben exactamente que a veces tienen que echarse un karma encima para que la humanidad avance, y todos los que se autorrealicen de aquí tienen que pagar el derecho a esos seres porque ellos se echaron el karma encima. O sea que hay que ayudar a pagar el karma a ellos también. Muy bien, aquí vamos a hablar del árbol de la sabiduría y del árbol de la vida.
El árbol de la vida ya se lo estaba enseñando los gurús cómo es el trabajo del nacimiento espiritual. El árbol de la vida es el ser y el árbol de la vida es el demonio. O sea, es donde se contiene toda la energía, es el no ser, es donde está toda la maldad, toda la energía ennegrecida. Esos dos árboles son el yin y el yang. O sea, de que ahora tenemos que rescatar la energía, la sabiduría, que está en el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, mediante la muerte psicológica y mediante el nacimiento espiritual, crear ese árbol de la vida. Los dos tienen raíces unidas, comparten sus raíces, porque cuando uno muere, el otro nace. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Darle muerte al árbol de la sabiduría para que le llevemos la vida al árbol del ser, al árbol de la vida. Entonces, el Lucifer tiene que morir para darle la vida al ser. Lucifer quiere decir luz y fuego, o sea que es el dador de luz, que es sabiduría, y fuego, que es amor. Quien se enfrenta a sus deseos y quien domina a sus pasiones, se hace dueño de esa fuerza. Quien se entrega a los deseos y a las pasiones, se hace esclavo de esa fuerza, de ese fuego. Entonces en nosotros queda, si queremos volver al Edén, tenemos que cerrar todos los grifos, no volver a botar la energía creadora sexual, porque ahí está el secreto de la existencia, ahí está el secreto de todos los secretos. Ese es el secreto máximo de los alquimistas, el mercurio, que en estos momentos está convertido en plomo porque está completamente contaminado. Hay que transformarlo en oro de la conciencia, en oro del ser, de los cuerpos superiores existenciales del ser. Todo el trabajo es interno, todo el trabajo es individual. Hay que eliminar hasta los más pequeños detalles de la cola del cundartiguador. El cundartiguador es la cola del Satán, la que nos conecta a los infiernos atómicos y a las influencias más bajas. O sea, de que el cundartiguador es el que nos duerme, el que nos hace hacer todas esos actos completamente egoicos y completamente inmundos, inhumanos, animalescos, porque nos convertimos en animales intelectuales, ya nos perdimos la categoría de hombres. Cuando volvamos al Edén y podamos recuperar la categoría de hombres, entonces ahí sí es bien dicho hombre a todo el ser humano que tenga sus cuerpos levantados, que no fornique. En cambio, el animal intelectual, el fornicario, no puede llamarse hombre. Todavía no se ha ganado ese derecho. Para ello tiene que revertir las aguas, tiene que hacer que las aguas asciendan. Y para eso tenemos que volvernos puros, tenemos que volvernos completamente inocentes, como un niño. Ese es el trabajo, eliminar a todo el ego, a toda la maldad, a todas las influencias egoicas que tenemos en estos momentos por haber fornicado. Cuando fornicamos, cada vez que botamos la energía sexual, creamos más defectos y alimentamos a toda la gran bestia. O sea, que cada vez que botemos la energía creadora sexual, estamos yendo para atrás. Si uno está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia y en la práctica sexual tiene una caída, o sea, de que si estaba ascendiendo algunas vértebras, pierde hasta 2 vértebras por esa caída, o más según la gravedad de la situación, porque internamente a uno lo miden por sus acciones del corazón, por sus intenciones verdaderas, no por lo que uno crea que está haciendo o no. A veces uno se miente a sí mismo y dice, no hay que botar la energía sexual, y por dentro anda desesperado mirando pornografía, mirando a esta mujer, a la otra, en el caso de los hombres, perdiendo su vigilia, no está muriendo realmente. Para nacer hay que saber morir, porque si no matamos a nuestros yoes, ellos no nos van a dejar nacer. Entonces, estos dos van juntos, y para que podamos morir como tiene que ser, como tiene que morir el ego, hay que sacrificarse por la humanidad para que ganemos méritos y que nos ayuden en la muerte psicológica y que nos ayuden en el nacimiento sexual,
Por eso los tres factores van de la mano, porque se necesitan esos tres factores. Cada uno tiene su función para que los tres sean uno. Son las tres fuerzas primarias, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El Padre es la sabiduría. El Padre es la transmisión del conocimiento. El Padre es el amor. Entonces el Padre es el sacrificio por la humanidad. El Hijo es la justicia, es el justo. O sea, es la muerte, es la negación, la santa negación. Y el Espíritu Santo es el conciliador, es el poder, es el fuego, es la energía creadora sexual. O sea, de que es el nacimiento. Esos tres juntos son los que nos van a liberar. Esa es toda la conferencia del día de hoy.